esta revisión de los cuentos de los hermanos Grimm. Así que estamos muy contentos haciendo esta revisión previo a la Navidad y deseando que a todos les vaya muy bien, que se la pasen en paz, armonía y que extrañemos a los seres queridos que se nos adelantaron, pero recordemos que pues tenemos que partir en algún momento y a ellos no les gustaría que estuviéramos tristes en estas fechas. Así que vamos a hablar de los hermanos Grimm. Y cuando hablamos de los hermanos Grimm, hablamos de unos escritores alemanes que me impresionan. Les invito a ustedes a ver lo que tenemos de los círculos de lectura de lo largo del año, publicados también en YouTube. Y aquí nos vamos a encontrar con este librito de los hermanos Grimm. Estos dos hermanos que dentro de este libro vemos algunos títulos que ustedes conocen, puesto que lo hemos visto en cuentos, en caricaturas, quizás en alguna película, como Blancanieve, Rapunzel, La Cenicienta, entre los más conocidos. Pero aquí tenemos otros, El Sastrecillo Valiente, Caperucita Roja, Pulgarcito, y otros cuentos como Los Enanos Mágicos, Hansel y Gretel. Vamos a tener otros tan famosos como Blancanieves. Y ahora vemos los títulos y son tan variados, los personajes, que realmente vale la pena, pero aquí ellos, los dos hermanos, fueron eruditos, filólogos, mitólogos, fueron investigadores, lexicógrafos y escritores alemanes que coleccionaron y publicaron juntos folclore y libros durante el siglo XIX. Ambos vivieron más o menos las mismas fechas, las mismas edades, 78 y 73. Y vamos a encontrar todos estos títulos que le dieron la vuelta al mundo, pero que fue una recopilación, pero que además ellos, pues obviamente le fueron dando esa estructura, porque para que quedaran como un cuento. Entonces, esta colección clásica de cuentos de hadas se publicó por primera vez en 1812 y en 1815. Así que tenemos a los hermanos Grimm, que nacieron en Hanau, Hesse, Alemania, y uno de ellos muere de un EBC, también seguramente hipertenso, como veíamos al otro escritor, y el otro muere de una infección. Uno era católico y el otro era calvinista, y vemos cómo dentro de las obras que ya mencionamos, son obras muy conocidas, ¿no? Esto lo tomo de Wikipedia. Ellos nacen en Alemania y viven casi todo el tiempo en la cercana Stenau, an der Straße. Bueno, aquí Polo, que habla alemán, seguramente podrá pronunciarlo mejor. Y la muerte de su padre en 1796 empobrece a la familia, así que pasaron dificultades. Sin embargo, como podremos ver, parte de lo que tuvo influencia, pienso, es que uno de ellos era bibliotecario. Trabajó en una biblioteca y el hermano era su ayudante. También trabajaba en una biblioteca. Entonces ellos estudian en la Universidad de Marburgo y empiezan desde el principio a trabajar en conjunto, lo cual es muy difícil que dos hermanos
trabajen así. Investigar la historia antigua de la literatura y el idioma alemán, incluidos los cuentos populares. Y entonces observamos aquí cómo era la casa donde ellos vivieron en algún momento, y había renacido el interés por la tradición de los cuentos orales, que para ellos y para los colegas representaba una forma pura de la cultura y la literatura nacional de Alemania. Así que empezaron por establecer un método para poder realizar esa colección y registrar por escrito estas historias, obviamente por ellos como escritores, que eran extraordinarios. Así que en su primera edición, en 1812, 1815 y hasta la última, muchísimos años después, en 1857, ellos revisaron la colección muchas veces y la aumentaron de 157 a más de 200 cuentos. Así que reunieron leyendas alemanas, publicaron estudios lingüísticos, literarios, y también empezaron a trabajar en un diccionario histórico alemán, pero no alcanzaron a completarlo, aunque sí lo dejaron muy avanzado. Por eso ellos están considerados como fundadores de la filología alemana. Van a ver ustedes que son unos personajes muy reconocidos, y incluso la ley de Grimm, eso viene de Jacob Grimm. Así que los cuentos de ellos se siguen leyendo, tanto es así que estamos hablando de ellos. Han sido traducidos a más de 100 idiomas y adaptados al cine en innumerables ocasiones. Y quiero darles saludos a Leopoldo Aguayo, al doctor, escritor, historiador, al escritor Francisco García Ramos, y a la asidua lectora Albi, que nos sigue desde Los Ángeles, y Leopoldo de Celaya, Guanajuato, Francisco desde Tuxtla Gutiérrez, y también a quienes nos están viendo y siguiendo, a Angélica Torres, a Carmen Domínguez, Alex González, que nos están siguiendo en la página de Facebook. Ya saben ustedes que queda grabado después y se sube a YouTube y también en Facebook. Así que esos hermanos Grimm realmente extraordinarios. Aquí estamos viendo un monumento nacional que tienen en la plaza del mercado de Hanau, Hessen, en Alemania, donde ellos nacen. Y si bien se crean, van a criarse en una familia burguesa intelectual, los tres hermanos, dos de ellos son los escritores, el tercero fue pintor y grabador. Entonces rápido se hacen notar porque eran tenaces, tenían rigor con ellos mismos y mucha curiosidad. Así que las dotes artísticas y como buenos ciudadanos hace que a los 20 años de edad, Jacob trabajaba como bibliotecario y su hermano como secretario de la biblioteca. Y así que tenían a su disposición una serie de extraordinarias obras que seguramente leyeron. Y además fueron profesores universitarios, ambos profesores de la Universidad de Gotinga, y los despiden porque protestan contra el rey Ernesto Augusto I de Hannover. Y luego al año siguiente los invita Federico Guillermo IV de Prusia a Berlín para que fueran profesores de la Universidad de Humboldt. Así que, aparte, Jacob fue miembro del Parlamento de Frankfurt después de la Revolución del 48. Así que entre sus primeras publicaciones figuran Eda, la epopeya finlandesa, y otros textos poéticos traducidos al alemán. Así que la labor de ellos era muy completa. No solamente se limitaron a recopilar historias, sino además a escribirlas, porque los que somos escritores sabemos que lo que le haga falta lo van a hacer. Y además, ante una sociedad donde les imponen algunas cosas, pues obvio tenían que cambiar parte de la narración. Así que ellos fueron también docentes universitarios, investigadores de lingüística, especialmente la gramática comparada y la lingüística histórica. Y luego esos estudios que dejaron
Hechos, aunque algunas hipótesis sobre el origen divino del lenguaje fueron desechados, pero continúa entre los escritores que lo que se hace en la literatura no es cualquier cosa, no por algo es una de las bellas artes. Así que, además de los cuentos de hadas, también son conocidos por otras obras, por el diccionario que estaban terminando de 33 tomos, y en el 16 y en el 18 aparecen 2 volúmenes de una colección de sagas que no tuvo tanto éxito como los cuentos, que como ustedes pueden ver es que también que cuentos, ¿no? O sea, Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja, o sea, no son cualquier cuento, son cuentos muy bien hechos que han traspasado a todos los países y a todas las edades. Así que cuando se edita el primer tomo de cuentos, y luego en el 1814, 1812, así que estas colecciones se vendieron muy modestamente y no estaban dirigidas a un público infantil. De hecho, tuvieron muchos roces por eso, porque pensaban que los cuentos, pues, no eran para niños y ellos se defendían que efectivamente no eran para niños y ellos se rehusaban a utilizar ilustraciones y como eran eruditos, pues preferían poner notas tipo ensayo a pie de página que ocupaban casi tanto espacio como los cuentos mismos. Pero vean, o sea, un billete de 1000 marcos alemanes del 92 y ahí están ellos. O sea, son unos personajes que en su inicio no se consideraba que fueran escritores, sino folcloristas patrióticos, porque pues estaba la invasión por los ejércitos de Napoleón y se quería suprimir la cultura local del viejo régimen de feudos y principados de Alemania. Aquí tenemos a la famosa Caperucita Roja, a Hansel y Gretel, que además ellos tienen que modificar parte de la historia porque pues quien los abandona es la mamá, pero no pensaban que la mamá los fuera a abandonar, así que le ponen una madrastra y ellos hacen esa modificación para que fuera más creíble que los abandonaban. Y voy a ir cerrando pues con algo que ustedes saben, ¿no? La Cenicienta, con este cuento que ya todos ustedes conocen, sin embargo, vean la forma de narrar. Un hombre rico tenía a su mujer muy enferma y cuando vio que se acercaba a su fin, llamó a su hija única y le dijo, esto la mamá, ¿no? Querida hija, sé piadosa y buena, Dios te protegerá desde el cielo y yo no me apartaré de tu lado y te bendeciré. Y ahora le voy a pedir a Albi que lo lea porque creo que se va a escuchar mejor en la voz de una mujer. Querida hija, sé piadosa y buena. Dios te protegerá desde el cielo y yo no me apartaré de tu lado y te bendeciré. Poco después cerró los ojos y expiró. La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre y continuó siendo siempre piadosa y buena. Llegó el invierno y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto. Llegó la primavera y el sol doró las flores del campo y el padre de la niña se casó de nuevo. La esposa trajo 2 niñas que tenían un rostro muy hermoso, pero un corazón muy duro y cruel. Entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. No queremos que esté no queremos que esté ese pedazo de ganso sentada a nuestro lado. Que gane el pan, que coma. Vayas a la cocina como criada. Le quitaron sus vestidos buenos, le pusieron una basquiña remendada y vieja y le dieron unos suecos. Bien, entonces aquí en el cuento de la Cenicienta, los hermanos Grimm, vemos, por ejemplo, ¿qué te parecen los diálogos, Francisco? Bueno, el diálogo que están mencionando aquí los dos. Si quieres ponerle sonido tantito, que la forma de escribir de estos señores, o sea, estamos revisando a Charles Dickens, luego revisamos a Christian Andersen,
Y ahorita que estamos revisando los hermanos Grimm, realmente extraordinarios todos estos escritores. Y conste que he utilizado mucho esa palabra para decir cómo me impresiona la forma de escribir de ellos. ¿Y tienes algún comentario para los diálogos, amigo Francisco? Sí, son unos diálogos excelentes. De veras, qué manera de escribir de estos dos hermanos, ¿no? Estupenda la manera de escribir de ellos. Me quedo perplejo, anonadado. La Cenicienta mm, la había visto en televisión, cine, pero ahorita que estoy viendo los diálogos, de veras que esplendentes, muy buenos. Qué bien, amigo, porque yo te he escuchado diálogos muy buenos y sabía que lo ibas a apreciar porque estos extraordinarios escritores que han trascendido ya varios siglos, entonces no solamente la forma de escribir los diálogos, sino también las figuras literarias que van manejando. Dice, llegó el invierno y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto. Llegó la primavera y el sol doró las flores del campo. Y el padre de la niña se casó de nuevo. ¿Cómo nos va preparando para el casamiento del papá? Entonces, tenían un rostro muy hermoso, pero un corazón muy duro y cruel. Entonces, esta que ya todos conocemos, ¿no? Cuando al final de cuentas pasa lo de la fiesta y luego lo viste un hada y cuando ya el príncipe la anda buscando, y entonces aquí le vamos a pedir otra vez a Albi que lea la parte final, porque esta es la parte previa a la final, que les estoy presentando el cuento resumido, pero son los diálogos del cuento. Eh, en, para el micrófono, por favor. Tampoco es esta la que busco, dijo. ¿Tenéis otra hija? No, contestó el marido. De mi primera mujer tuve una pobre chica a la que llamamos la Cenicienta, porque está siempre en la cocina, pero esa no puede ser la novia que buscáis. El hijo del rey insistió en verla, pero la madre le replicó, no, no, está demasiado sucia para atreverme a enseñarla. Se empeñó, sin embargo, en que saliera y hubo que llamar a la Cenicienta. Se lavó primero la cara y las manos y salió después ante la presencia del príncipe, que le alargó el zapato de oro. Se sentó en su banco, sacó de su pie el pesado zueco y se puso el zapato que le venía perfectamente. Y cuando se levantó y le vio el príncipe la cara, reconoció a la hermosa doncella que había bailado con él y dijo, esta es mi verdadera novia. La madrastra y las dos hermanas se pusieron pálidas de ira, pero él subió a la Cenicienta a su caballo y se marchó con ella. Y cuando pasaban por delante del árbol, dijeron las dos palomas blancas, sigue, príncipe, sigue adelante, sin parar un solo instante, pues ya encontraste el dueño del zapatito pequeño. Después de decir esto, echaron a volar y se pusieron en los hombros de la Cenicienta, una en el derecho y otra en el izquierdo. Cuando se verificó la boda, fueron las falsas hermanas a acompañarla y tomar parte en su felicidad. Y al dirigirse los novios a la iglesia, iba la mayor a la derecha y la menor a la izquierda. Y las palomas que llevaba la Cenicienta en sus hombros picaron a la mayor en el ojo derecho y a la menor en el izquierdo, de modo que picaron a cada una en un ojo. A su regreso, se puso la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, y las palomas picaron a cada una en el otro ojo, quedando ciegas toda su vida por su falsedad y envidia. Wow, y dan ganas de aplaudirle a los escritores en esa forma de sacar un cuento
tan extraordinario. Y ahora, cuando vemos a Blancanieves, para finalizar, cuando la forma de iniciarlo también, cuando, perdón, menciona, era un crudo día de invierno y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. Aquí está utilizando, bueno, un símil o una comparación, y los copos de nieve caían del cielo, puede ser una hipérbole, y la reina cosía junto a una ventana cuyo marco era de ébano. Y como mientras cosía miraba caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo, y 3 gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre se destacaba bellamente sobre el fondo blanco, y ella pensó, ah, si pudiera tener una hija que fuera blanca como nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana. No mucho tiempo después le nació una niña que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera de ébano. Y por eso le pusieron por nombre Blancanieves. Pero al nacer ella, murió la reina. Un año más tarde, el rey volvió a casarse. La nueva reina era muy bella, pero orgullosa y altanera, y no podía sufrir que nadie la aventajase en hermosura. Tenía un espejo prodigioso y cada vez que se miraba en él, le preguntaba, espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y el espejo le contestaba invariablemente, señora reina, eres la más hermosa en todo el país. ¿Qué forma de tomar los diálogos otra vez, la narración, completamente diferente a lo que estábamos viendo en La Cenicienta? Y aquí estos escritores, cómo van hilvanando las palabras para hacer de lo que es la literatura un arte. Entonces, no les quiero leer más del cuento, pues ustedes ya lo han leído, sin embargo, quiero hacer énfasis en los recursos literarios que utilizan, pero además en la creación de este tipo de personajes que han trascendido por siglos ya eh, a estas generaciones, a todas las generaciones. La aparición del cazador, cuando la deja solita, ¿no? Márchate entonces, pobrecilla, y pensó, no tardarán las fieras en devorarte. Y sin embargo le pareció como si se le quitase una piedra al corazón por no tener que matarla. Y como acertara a pasar por ahí un cachorro de jabalí, lo degolló, le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina como prueba de haber cumplido su mandato. Ya ven que hay unas modificaciones, ahí le llevan el corazón, y la perversa mujer los entregó al cocinero para que se los guisara y se los comió convencida de que comía la carne de Blancanieves. La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque, se moría de miedo y el menor movimiento de las hojas de los árboles le daba un sobresalto. No sabiendo qué hacer, echó a correr por entre espinos y piedras puntiagudas y los animales de la selva pasaban saltando por su lado sin causarle el menor daño. Y además esa forma de meternos al paisaje y luego a la historia, que de repente ya nosotros estamos dentro de ella, ya estamos en esa casita que tiene 7 camitas con sábanas de inmaculada blancura. Entonces, en esta parte, todo era diminuto en la casita, pero tan primoroso y limpio que no hay palabras para describirlo. Había una mesita cubierta con un mantel blanquísimo, con 7 minúsculos platitos y 7 vasitos. Y al lado de cada platito había su cucharilla, su cuchillito y su tenedorcito. Alineadas junto a la pared se veían 7 camitas con sábanas de inmaculada blancura. Obviamente también le debemos a los traductores, a los que hacen la traducción, que complementan esa parte del lenguaje literario. Y así, con estos personajes que en las versiones modificadas ya de las películas,
pero deberíamos leer las versiones originales como esta, porque al final de cuentas se atraganta con la manzana y entonces le buscan un ataúd dorado y la acuestan y se dan cuenta que Blancanieves no se descompone como se descompondrían todas las personas que mueren. Entonces llega el príncipe y le dice, deme el ataúd, pagaré por él lo que sea, pero los hermanos, lo que me pidan, pero los hermanos contestaron, ni por todo el mundo lo venderíamos. En tal caso, regálenmelo, propuso el príncipe, pues ya no podré vivir sin ver a Blancanieves, la honraré y reverenciaré como a lo que más quiero. Al oír estas palabras, los hombrecillos sintieron compasión del príncipe y le regalaron el féretro. Y entonces ahí hay modificaciones en las versiones, porque ellos escriben, el príncipe mandó que sus criados lo transportasen en hombros, pero ocurrió que en el camino tropezaron contra una mata y de la sacudida saltó de la garganta de Blancanieves el bocado de la manzana envenenada que todavía tenía atragantado. Y al poco rato la princesa abrió los ojos y recobró la vida. Levantó la tapa del ataúd, se incorporó y dijo, Dios santo, ¿dónde estoy? Y el príncipe le respondió, loco de alegría, ¿estás conmigo? Y después de explicarle todo lo ocurrido, le dijo, te quiero más que a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. Accedió Blancanieves y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la boda, que debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor. A la fiesta fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Una vez que se hubo ataviado con sus vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó. Entonces, ¿qué le preguntó? Digo, aquí, espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y respondió el espejo, señora reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es 1000 veces más bella. La malvada mujer soltó una palabrota y tuvo tal sobresalto que quedó como fuera de sí. Su primer propósito fue no ir a la boda, pero la inquietud la roía y no pudo resistir al deseo de ver a aquella joven reina. Al entrar en el salón, reconoció a Blancanieves y fue tal su espanto y pasmo que se quedó clavada en el suelo sin poder moverse. Pero habían puesto ya al fuego unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con tenazas, la obligaron a ponérselas y hubo de bailar con ellas hasta que cayó muerta. Entonces, esta forma de escribir de los hermanos Grimm, que nos transportan, obviamente, la forma final, pues es un poco difícil de describir, pero no solamente la recopilación de esas leyendas y cuentos, sino la transformación que hicieron ellos para podernos legar de esta forma a los personajes. Y ya espero los comentarios de ustedes y también mandamos saludos a quienes nos están viendo en las redes sociales. ¿Tienen algún comentario de los hermanos Grimm? Con estas narraciones extraordinarias previo a la Navidad, donde les voy a invitar a que lean cuentos y a que dejen salir esa imaginación de niños y a disfrutar de lo que hicieron tanto Charles Dickens, los hermanos Grimm y Christian Andersen, para todos nosotros, para que podamos disfrutar de estas fechas de fiesta, de celebración, de esperanza, de perdón, y les invito a disfrutarlo con la literatura, independientemente de que vayan a las celebraciones, a las festividades religiosas seguramente, y a regocijar su corazón
en esa paz que todos esperamos y también a iniciar un año nuevo con nuevos propósitos y deseándoles a todos mucho éxito. ¿Algún comentario? Los voy a invitar. Adelante, Leopoldo. Fíjate que cuando yo era niño, existían esos discos LP, long play, y me acuerdo que mi hermana, 5 años más chica que yo, se narraba el cuento de Blancanieves y uno se lo imaginaba. Ya leía yo, pero no había leído nunca el cuento, más que había oído la versión que tenía mi hermana de Blancanieves. Y es extraordinario, o sea, porque ahorita estoy recordando eso que oía yo de niño de Blancanieves, porque los cuentos pues no había las facilidades que hay ahorita. O sea, ya había películas, pero las películas pues eran más, no eran tan, no era la facilidad de verlas como ahorita, ¿verdad? Teníamos esa facilidad de nada más los discos grabados en long play. Faltaban muchas décadas para que tuviéramos lo que tenemos ahorita. Claro. Que pues aparecieron primero en los países que estaban mejor equipados económicamente. Sí, realmente yo creo que todos estuvimos enamorados de esos personajes. Ya Albi por ahí mandó un mensaje, enamorada de la Cenicienta, de Blancanieves y de todos los cuentos de los hermanos Grimm, porque son personajes que han trascendido también. Digo, no podemos dejar de mencionar que a lo largo de la literatura pues tenemos tantos personajes como sería Ulises, como sería Aquiles, Héctor de la Ilíada, o Ulises, Odiseo de la Odisea, y también Ulises en nombre en romano, ¿no? Entonces, todos esos personajes que han trascendido, Don Quijote de la Mancha, que son en otro aspecto, pero también aquí en la parte infantil, la Cenicienta, Blancanieves, el Patito Feo, que habíamos visto ya, Rapunzel, todas esas narraciones que nos han hecho disfrutar de niños y también de adultos. Así que los invito a que puedan seguir leyendo y a disfrutar estas fiestas navideñas y de Año Nuevo. Un abrazo a todos y nos vemos, primeramente Dios, en el próximo círculo de lectura de enero. Así que hasta luego, amigas y amigos.